Bien, seguimos. El verbo hecho carne, la bestia apocalíptica. Dice las escrituras, ¿verdad? Que Satanás será atrapado por 1000 años. 1000 años es Dios, un día es Dios. Vamos a Romanos 8:3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Okay. Dios, enviando su palabra, se hizo carne. La palabra se hizo carne, el verbo se hizo carne, Juan 1:14. Y atrapó al pecado en la carne. Y desde entonces el pecado está atrapado en la carne. Por eso, dice ahí 2 Corintios 8:9. Vamos a 2 Corintios 8:9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Amén. Se hizo pobre, se hizo lo más pobre que hay, que es el pecado. Es lo más pobre. Ahí está la palabra antigua. Sí, el pecado es la palabra antigua, es la bestia. Y allí lo tiene Dios atrapado. Pero no lo digo yo tan solo. Yo me asesoro y me apoyo en la Biblia. Vamos a 2 de Pedro 3:8. 2 de Pedro 3:8. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Amén. Dios, lo mismo es 1000 años que un día. Es metáfora, hay que entenderlo así. Todo nos lo habló por metáfora, por parábola. Y si a Dios lo vamos a conocer como luz, como verdad, como amor, también lo vamos a encontrar como un día, o como 1000 años. Por eso Apocalipsis, la palabra que le fue dada a Juan, usa mucho de esto. Habla de la serpiente antigua, la palabra antigua, la lengua antigua. Como hoy, De tal manera que, vamos allá, Apocalipsis 22. Dos. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo ató por 1000 años. Por 1000 años. Ok, 1000 años es Dios. Prendió, atrapó a la serpiente antigua. Estamos hablando de del pecado, de esos 7 demonios que mandó por delante. ¿Sí? Y los ató en la carne. Por 1000 años quiere decir que Dios los tiene atrapados. ¿Sí? 1000 años simboliza a Dios. Vamos al 3. ¿Qué dice el 3? Apocalipsis 3. 23. Y lo arrojó al abismo, y lo encerró y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Ok. El verbo hecho carne, que es 1000 años, que atrapó al pecado, ahí va a estar atrapado en tanto estemos vivos. Cuando el ser muere en carne, otra vez suelta al pecado. Por un poco de tiempo, dice. Por un poco de tiempo. ¿Cuál tiempo? Pues hasta que vuelva a ser atrapado en el nacimiento de otro. Bueno, pero vamos al 4. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar.
y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Y vivieron y reinaron. Como que no la entendieron, pero vámonos por partes. Y vi tronos y se sentaron, descansaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. ¿Sí? Los que reciben la facultad de juzgar son los que están recibiendo la revelación, que son los que están entendiendo la palabra. Bueno, y vi las almas, sí, el cuerpo este, de los decapitados, los que dejaron su sabiduría propia para recibir la palabra revelada. Decapitar, quitar la sabiduría propia. Sí. Los decapitados son los que no murieron, son los que dejaron su sabiduría propia, son los que no murieron. Nada más que aquí hace parecer que los que sí murieron, pero deben dejar su sabiduría propia para entender. Así de sencillo. Dice, vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de la palabra de Dios, que es Jesús. ¿Sí? O sea que cuando usted conoce la palabra de Dios, deja su sabiduría propia. Es como decapitarse, pues es metáfora. ¿Sí? Deja su sabiduría que está en su cabeza. Decapitar es quitar su cabeza. Dice, del testimonio de Jesús por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia, los que no se van al deleite del cuerpo. ¿Cuántas cosas se pueden comprar en esta vida? Todo lo que se puede tocar casi da. Si aman sus cosas que pueden tocar, si aman sus sillones, si aman su casa, pueden darse cuenta cuántas ataduras tienen en este mundo. Cada quien individualmente. Si mi amor es muy grande en este mundo, que me hace amar demasiado estas cosas, ahí estoy viendo mis ataduras. No necesito ir con el Papa para que él me diga qué debo hacer para ser salvo. Por eso muchos tienen miedo a morir. Carne, los ataduras. Por lo que están dejando. Bueno, vamos a seguir con ese mismo. Dice, los que no habían adorado a la bestia, o sea, los que no pusieron atención a estos 7 demonios y a su imagen, y que no recibieron las marcas en sus frentes de su cabeza, pues, en su sabiduría, en su mente, ni en sus manos, o sea, que no usaron su poder y autoridad para acumular. Dice, esos vivieron y reinaron con Cristo, con la palabra de Dios. Reinar con la palabra de Dios es darse cuenta de que la palabra que tienen actúa, trabaja, pero deben darse cuenta. Dice el 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Amén. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. No quiere decir que vayan a durar 1000 años de vida. Quiere decir que van a reinar con Dios. Y no se refiere a un tiempo o a un lapso de 1000 años terrestres. Se refiere a la vida eterna, porque es con Dios. Aquellos que reciben la revelación y proclaman la palabra, la dan, la predican, ya es la resurrección, es la primera y única resurrección. Pero aquí dice la primera resurrección. No hay más resurrección. Cuando el ser, el espíritu, el alma muere porque es parte del propósito. Y cuando resucite, va a ser para siempre. Se lo encargué, hermana. Vamos a Hebreos 6.
4, 5 y 6. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. A nuevo vituperio. Que parece malo. Es imposible que los que conocieron a Dios y se retiraron vuelvan a ser salvos. Así parece que lo dice en lo natural. Ajá. Y se los encargo y no logran salir de ese cachito. ¿Por qué? No sé por qué. Pero nos está diciendo Dios, es imposible que los que conocen la palabra en revelación y son salvos por fe, es imposible que pierdan su salvación. No la pueden perder. Ya nacieron, ya no pueden morir. Es imposible que mueran. Ya conocieron la revelación, ya entendieron la palabra, porque el entendimiento no se los doy yo. El entendimiento se los da Dios. Y si Dios les da el entendimiento, es imposible que se los quite. Y vamos a Lucas ahí 24:45. Ah, qué diferencia da, hermana. Me hizo pensar mucho. ¿Cuántos meses, hermana? No, tampoco. Sí, Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Dios es el que abre el entendimiento. Ahorita yo nada más les estoy dando palabra, pero Él es el que les va a abrir el entendimiento. Si Dios no les abre el entendimiento, que yo les hable mucho, ahí se quedaría. Si no hay fe, no hay gracia. Si no hay fe, no hay revelación. ¿Sí? Vamos pues, volvamos a Apocalipsis 20. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar. No, hasta allí. Hasta ahí, ok. Cuando los 1000 años se cumplan, o sea, cuando este cuerpo, que es el verbo hecho carne, en el cual vivimos, porque es templo de Dios también, cuando este cuerpo cumpla su ciclo, ciclo y ciclo es relativo, ciclo es vida, ciclo de vida, Satanás será suelto nuevamente. Eso es lo que nos está diciendo. Tenemos un ciclo. Después les voy a hablar más fuertemente de eso. Satanás será suelto, que viene siendo la carne. Sí, pues El muere pecado. la carne, sale, Estos. salen los Ajá. Los 7 espíritus. Cuerpo. Los 7 espíritus es Satanás, es el diablo. Bueno, volvamos ahí con 1 Corintios 15. Que viene siendo el avance de alma. 1 Corintios 15, Sí. primero. Vámonos al 47. 47. Sí. El primer hombre es de la tierra terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Es espiritual, es el nacimiento, es la resurrección. Vamos al que sigue. 48. Cual el terrenal, tales también los terrenales, y cual el celestial, tales también los celestiales. Ok, el cuerpo terrenal se mueve en lo terrenal, o sea, aquí se mueven estos con el físico. Y con lo celestial se mueven lo celestial también. Está hablando de que hay cuerpo terrenal y cuerpo celestial. El cuerpo físico es cuerpo terrenal. Aquí voy a hacer una pausa que ya lo había hecho antes. El cuerpo mental es la parte consciente. Ya lo habíamos hablado, ¿verdad? Amén. La conciencia.
Cuando yo estoy consciente, yo estoy asimilando conforme a la conciencia que tengo en ese momento. Pero el cuerpo mental se relaciona con el cuerpo animal, que es el inconsciente. Inconsciente. El inconsciente solo quiere venga, 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 puro para acá. Es la inconsciencia. Cuando ustedes le dicen a alguien, no seas inconsciente, estás agarrando todo. Sí, se está agarrando conforme a lo material. Sí, es la inconsciencia. Pero el psíquico es el subconsciente. Es la parte arriba del consciente, más inclinada hacia el cielo que hacia la tierra. Por lo tanto, cuando Dios habla al Espíritu, el Espíritu que está fiel a Dios, siempre ha estado fiel a Dios, pasa la palabra al alma. El alma decide si cree o si no cree. Cuando el alma cree, el consciente acepta. Sí. Cuando el alma cree, el consciente acepta. Entonces el consciente actúa sobre el cuerpo, que es lo que están haciendo ustedes. Si ustedes tuvieran dudas de lo que están escuchando, ustedes no estarían así sentaditos, estarían debatiendo. Pero, más sin embargo, empieza a llegar la revelación a sus mentes. Vamos allá a Lucas 24:7. Diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Amén. Fíjense, lo vamos a aplicar. Ya que tenemos todos los cuerpos, el celestial, el espiritual, el psíquico, el mental y el físico. Dice, es necesario que el Hijo del Hombre, la palabra de Dios sale desde Dios. Sí. Es necesario que el Hijo del Hombre, el cual sale desde Dios, Hijo del Hombre, sale de Dios, es la palabra de Dios, sea entregado. Sí, ya entendemos lo que es entregado, ¿verdad? Si no hay quien lo reciba, la entrega no se realiza. Le doy este lápiz, y no lo necesito, no se entregó. Es necesario que sí sea entregado. En manos de hombres pecadores, llega hasta el físico, hasta la carne. Es necesario que la palabra de Dios llegue hasta la carne. Pero ¿cuál es el proceso? Dios la entrega al Espíritu, ¿sí? El Espíritu habla al alma, el alma cree, la pasa a la mente la cree, la pasa al cuerpo. De esa manera la palabra de Dios llegó desde Dios hasta manos de hombres pecadores. Y cuando actúan en fe, el actuar en fe del alma son las obras. Si ustedes no tienen obras, el alma no ha trabajado. Si no hay obras, ¿cómo demuestran su fe? Dice Pablo. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te voy a mostrar mi fe por mis obras. Vamos allá a Santiago 2:17. Léelo. Santiago 2:17, léelo. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma.
no hay obras, la fe no le sirve. ¿Sí? O sea, creer que hay un Dios no es suficiente. Hay que creerle la palabra a Dios y hacerla. ¿Sí? Bueno, no vamos ni a la mitad y nos saturamos de tiempo. Pero la parábola esta quedó bien. Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y resucite al tercer día. Al tercer día. ¿Qué es el tercer día? Ahorita hablábamos de la bestia. ¿Qué significa el 666? Ya puedo borrar. Sí. Yo les explicaba una vez el 6-6, ¿se acuerdan? Sí, pero ahora yo les pregunto qué significa. No. Vuelvo a lo explicar otra vez y mañana otra vez. ¿Será necesario? Ya el tercer día es la resurrección. Sí. ¿Pero qué significa el 666? Es el buen propósito de Dios para el hombre. A mí también ya se me acabó el tiempo, pero bueno, vamos a explicar esto. El 666 es el propósito de Dios. No hay maldad ahí. Dios habló el día 6. Dios habló el día 6. Cuando Dios habló, Dios lo hizo todo. Todo el propósito lo hizo Dios. El querer y el saber está en Dios, movido en nosotros. ¿Sí? El primer día